Buenos días. Queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar. Agradecemos su asistencia y esperamos que disfruten de la sesión. Una vez más, es un gusto y un placer compartir con ustedes este tema. Vamos a platicar sobre el Block and Bracing, ¿verdad? Es un concepto, creo que ya ampliamente difundido. Sí, también es importante considerar que los diferentes webinars que sobre los que hemos platicado, sí, tienen una lógica, un seguimiento específico, ¿verdad? En este tema vamos a recapitular información que hemos visto a lo largo ya de los diferentes webinars. Todavía el tema anterior fue buenas prácticas recomendadas para los procedimientos de carga y descarga de unidades, tanto del servicio ferroviario como del autotransporte, ¿verdad? No sé si lo recordarán. Entonces, este tema en particular, el Block and Bracing, o lo que es el aseguramiento de la carga, tiene absoluta trazabilidad hacia el tema que lo precedió. ¿Por qué? Porque habla también de la integridad de la carga, nada más que el anterior se iba un poquito más atrás, ¿verdad? ¿Qué debíamos de cuidar cuando recibimos o recepcionamos la unidad, o cuando las actividades previas al ofrecimiento para el transporte, cualquiera que este sea? Sí, ahora nos estamos adelantando un pasito nada más, un pasito, ¿sí? Después de esas actividades, vamos a analizar en cada caso cuáles son las metodologías recomendadas, ¿verdad? Vamos a platicar también de la normatividad vigente, tanto su parte mexicana como la homóloga en los Estados Unidos. Es muy importante, algunas empresas de autotransporte y también algunos ferrocarriles pues tienen este intercambio comercial, y pues creo que es relevante hacer mención. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar, y yo sí les invitaría a estar un poquito atentos, sí, y sobre todo rememorar esos aprendizajes, ¿verdad?, de los webinars anteriores, porque vamos a escuchar ahorita algunos conceptos, algunos términos que ya los hemos venido manejando. Es más, desde el primer webinar hablábamos, por ejemplo, de cierta regulación, en el caso del 49 CFR 172.101, Código Federal de Regulaciones, en lo que es la tabla de materiales peligrosos, y ahorita nuevamente vamos a tocarlo nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se refiere a las regulaciones de materiales peligrosos, y eso también influye en el aseguramiento de la carga cuando son materiales de ese tipo, ¿no? Pero en general este tema es un poquito más abierto, y alguien me preguntaba que si nada más era para carga sólida o carga seca. Los documentos sobre los que vamos a hacer referencia lo precisan. Sin embargo, si mantenemos un poquito la mente abierta, así como lo hicimos en el webinar pasado sobre las prácticas recomendadas, no sé si recordarán que también lo pudimos ir homologando a los diferentes tipos de transporte, ¿sí? Y no solamente en el transporte a granel, sino por ahí sacábamos algunos comentarios de precisamente carga consolidada, cajas secas, contenedores intermodales, cargas en trailers, etcétera, ¿no? Entonces, digo, hay muchos conceptos que son perfectamente trazables y son, vamos a llamarle así, son comodines, ¿verdad?
nos pueden servir perfectamente para aplicarlos también en la carga a granel. Bueno, no podemos observar en las imágenes diferentes tipos de aseguramiento correcto de las cargas, independientemente si es por ferrocarril, si es por autotransporte, independientemente de la dimensión, de la forma, siempre vamos a encontrar un método de carga, le llama así la bibliografía, correcto para poder llevar a cabo ese transporte sin menoscabo de la seguridad. Creo que aquí es bien importante hacer esta pausa. ¿Para qué vamos a hablar de normatividad? ¿Para qué vamos a hablar del concepto de block and bracing? Simplemente porque es fundamental para maximizar la seguridad durante el transporte. No nada más de nuestras mercancías, sino también de todo lo que atañe, de todo lo periférico al transporte, ¿sí? Y tomando en consideración los lugares por donde pasa la carga, las poblaciones, etcétera, ¿no? El medio ambiente. Bueno. Bueno, pues nosotros en la parte de materiales peligrosos tenemos un dicho, ¿verdad? Una máxima. Si no controlas la emergencia te controla. En este caso, vamos a extrapolarlo. Vamos a decir, si no controlas la carga te va a controlar, ¿verdad? Si me permiten la expresión. Sí, es importante asegurar la carga, es importante tener control, tener gobierno para evitar precisamente alguna situación de riesgo, alguna emergencia, alguna situación crítica durante el transporte. Y cabe mencionar que en ocasiones este mismo defecto, vamos a llamarle así, cuando no tenemos el cuidado de tener un aseguramiento correcto de la carga, pues muchas veces deriva en un accidente. Vamos a ver más adelante, ¿ok? Bueno, por ejemplo, haciendo mención precisamente de justo de lo que estaba comentando, pues podemos ver casos donde esto se maximiza, ¿no? Ese hecho de no tener cuidado precisamente al momento de preparar la carga, y no nada más de la preparación, sino también de tener el cuidado de asegurarla no solamente para que la mercancía llegue de forma correcta hacia su destinatario, sino que implica, y voy a hacer la liga hacia el webinar anterior, cuando teníamos una FNDA, una fuga no derivada de accidente, pues había varios fenómenos que se desarrollaban, ¿verdad? El cierre de las vías de comunicación, probable contaminación del área, probablemente población afectada. Y si ustedes observan los escenarios, no dista precisamente de esos escenarios, ¿no? Por eso le decía que son temas que van de la mano, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la primera imagen, pues prácticamente tendríamos el cierre de la vialidad, a eso se le denomina el trastorno crítico del sistema. ¿Por qué? Porque pues, se deja de tener la actividad cotidiana precisamente derivado de un incidente durante el transporte. La imagen del medio, pues, es muy gráfica, ¿no? Está la carga totalmente desbalanceada, que es una máxima también que nos menciona el concepto del block and bracing, y en realidad necesita muy poco para que eso termine en un accidente. Y finalmente la imagen de la derecha, pues todavía está en peores condiciones que la imagen central, ¿no? Totalmente desbalanceada, prácticamente ya cayéndose, ¿sí? Y con muchas posibilidades de que se trastorne también el sistema, es decir, se cierran las vialidades, y dependiendo del tipo de carga, pues obviamente ese escenario
se puede ir volviendo cada vez más catastrófico, ¿no? Entonces, es importante tomar esta conciencia sobre el aseguramiento de la carga. Yo sé que muchos de ustedes son expertos en el tema, ¿sí? Sin embargo, bueno, es importante hacer esa remembranza, ¿no? ¿A qué se refiere el concepto de block and bracing? Dice que el bloqueo y aseguramiento de la carga se refiere, lo voy a leer textualmente porque es como tal lo que viene en la normativa, dice medidas y técnicas empleadas para asegurar que la carga se mantenga estable y segura dentro del vehículo durante el transporte, evitando movimientos, deslizamientos o vuelcos que puedan causar daños a la carga, al vehículo o a terceros. Y obviamente, pues ya lo que nosotros utilicemos, los métodos de carga de los que vayamos a hacer uso, bueno, pues ya dependerá de cada caso en particular, ¿no? Pero este es el fundamento del block and bracing. ¿Sí? En la imagen podemos ver pues un incidente ferroviario y les circulé ahí en rojo un producto, ¿verdad? Parte de una mercancía, son un planchón de acero. Entonces, ¿qué tan importante? O imagínense, no estoy diciendo que eso haya sido, sí, aclaro, sí, pero imagínense un planchón de acero de X cantidad de toneladas, mal acomodado o corrido o desbalanceado, pues puede precisamente sacar de equilibrio su contenedor. Sí, y cualquiera que sea la carga, es más, lo vamos a ver más adelante, el concepto de rompeolas, por ejemplo, en las pipas, tanto del servicio presurizado como de servicios generales o de servicio no presurizado, por qué se aplican y cuál es el objetivo, ¿no? Cuál es precisamente esa función primordial de darle al recipiente la mayor estabilidad, ¿verdad? De la que se pueda echar mano, ¿sale? Bueno, fíjense, si eso es importante en la carga a granel, pues mucho más en la carga sólida. Y aquí vemos precisamente diferentes escenarios, ¿ok? Sí, desde el transporte de productos muy específicos, ¿no? Rollos de placa o de lámina, transporte de maquinaria pesada, el caso que les comentaba hace un momento, ¿no? El caso de la pipa, que aún siendo a granel, o en este caso líquidos, o en el caso de los gases licuados, un producto bifásico, parte gas, parte líquido, ¿sí? Hay elementos que nos van a permitir lograr ese aseguramiento de la carga, y no nada más desde el exterior, ¿no? En este último caso, desde el interior, para poder gobernarla, vamos a llamarle así, y evitar al máximo alguna situación crítica. Es importante asegurar la carga, ¿sí? Vamos a ver dos ejemplos bien sencillitos. Está nuevamente un rollo de placa o de lámina y pues un tráiler de cierta bebida. ¿Por qué es importante? ¿Creen que suceda? ¿Creen que sea cotidiano encontrarnos con este fenómeno o con esta falta de procedimientos en las empresas? Vamos a verlo. Falta de aseguramiento precisamente en la carga, un poquito añadido a la falta probablemente de pericia del conductor, pero al final de cuentas, aunque este segundo caso se haya suscitado, si la carga viene bien estibada, bien asegurada, pues
se puede evitar lo que ya vimos, ¿no? Y es con algo de uso corriente, vamos a llamarlo, ¿no? De uso cotidiano. Y ahora, este otro escenario, ¿no? Con el rollo del mal asegurado, una maniobra un tanto cuanto intempestiva y la carga se va hacia la parte de enfrente, obviamente obedeciendo la fuerza de inercia del frenado y poniendo en riesgo la integridad y la vida del conductor, ¿no? Entonces, aquí ya no nada más hablamos de la pérdida material y a veces lo sacamos de la parte chusca de ver los refrescos caídos en el suelo y aquí ya es un poquito más grave, ¿no? Ya la vida del conductor está en riesgo ante una mala maniobra de aseguramiento de la carga. Claro, por supuesto que es importante asegurar la carga e implementar estos procedimientos de carga que los encontramos tanto en la normativa de Canadá, de Estados Unidos y también en México. En México está un poquito más incipiente. Vamos a ver ahí algunas referencias, algunas normas oficiales mexicanas, sí, pero está un poquito más desarrollada, sobre todo plasmada en el Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos y sobre todo ya en el compendio denominado Guía para el Transporte de Carga Intermodal, que es sobre el que vamos a hablar gran parte de esta plática. Bueno, ¿dónde nace el transporte seguro? ¿Por qué es importante el transporte seguro? Ya lo veíamos, ¿verdad? Es tan importante hacer una inspección físico-mecánica en la parte del autotransporte, es tan importante hacer una revisión de unidades locomotivas, en el caso del servicio ferroviario, tan importante hacer una inspección de las unidades de arrastre. Esto lo veíamos hace 2 o 3 webinars, me acuerdo. Pero si nosotros no cerramos este círculo virtuoso, ¿sí? Pues vamos a dejar algo ahí pendiente que tarde que temprano también nos puede derivar en un incidente o en un accidente, ¿no? Entonces, todo está en seguir estos procedimientos. Primeramente, conocerlos, hacerlos nuestros, adaptarlos a nuestra necesidad, adaptarlos a nuestra cotidianidad y posteriormente desarrollarlos, irlos mejorando. En la actualidad todo tiende a la mejora continua, a la eficiencia de los recursos y sobre esto precisamente nosotros tenemos que estar enrolados para poder lograr precisamente esa competitividad tan alta que nos demandan los mercados actuales y más con la situación internacional que como muchos de ustedes seguramente estarán al tanto, ¿no? Bueno, ¿cuándo tenemos o cómo logramos este transporte seguro? Primeramente, debemos de sujetar la carga para precisamente minimizar el movimiento, prácticamente neutralizar el movimiento a lo largo y a lo ancho del contenedor. Háblese de un contenedor intermodal, de una caja de tráiler, de un furgón, etcétera, ¿sí? De un remolque. De igual manera, el peso debemos de distribuirlo uniformemente, igual a lo largo y a lo ancho, ¿sí? Y los accesos de entrada hacia la carga también deben de estar protegidos y pues obviamente también la carga. Ahí es donde nace, ahí es donde nosotros podemos tender hacia un transporte seguro. Estos son, como quien dice, los conceptos primordiales, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo logramos cada uno de estos. Bueno, en el caso del transporte ferroviario, vamos a ver que también atañe al autotransporte, porque de hecho
tanto en Canadá como en Estados Unidos, se usa la misma guía para uno y para otro, ¿sí? Es el mismo manual al final de cuentas, equivale a los dos, a los dos entes de movilidad, ¿sale? Bueno, entonces los miembros de la industria aprueban estas reglas precisamente emitidas tanto por la Asociación Americana de Ferrocarriles como la Asociación Ferroviaria de Canadá, ¿sí? Y emiten las reglas, bueno, son varios documentos, pero se funden en lo que vamos a conocer como las reglas para carga intermodal, para carga en recipientes cerrados, ya sea trailers o contenedores, ¿sí? Los planes de carga precisamente incorporan estas reglas, estas guías de carga, tanto a productos como a equipos específicos, ¿sí? ¿A qué le llamamos una guía de carga? Bueno, a aquel procedimiento que se desarrolla específicamente para un producto y para un medio de transporte. Se hace el traje a la medida, ¿verdad? Tenemos una buena cantidad de estas guías de carga. Son más de 70, si no mal recuerdo, guías de carga que vienen plasmadas en la guía de carga intermodal. Algunas se han ido modificando, algunas permanecen como tal, algunas ya han sido canceladas por una versión reciente, pero bueno, ahí tenemos una buena fuente bibliográfica, sobre todo si tenemos alguna duda para algún equipo en específico, para algún producto, alguna sustancia o algún medio de transporte o recipiente en específico. ¿Sale? También, ¿qué más nos indica esta guía? Pues de que nos dice que si no se dispone de un método de carga específico, es decir, queremos transportar un producto en un medio de transporte que no lo encontramos referenciado, plasmado en lo que es la guía, bueno, pues se nos aplicarán las tarifas o reglas de la industria y todavía adicionalmente a esto vamos a consultar y a obtener el visto bueno de el área de riesgos, precisamente del ferrocarril, para que nos pueda autorizar precisamente ese transporte o ese movimiento. ¿Qué más? Tanto para el transporte ferroviario como también para el autotransporte, vamos a encontrar diferentes fuentes de información. Ya les comentaba yo de la guía de carga intermodal para productos en contenedores cerrados o trailers. También tenemos lo que es el manual de carga de la Asociación Ferroviaria del Canadá, y en México tenemos una norma oficial mexicana relativamente nueva, ¿sí? Fue publicada a finales del 2021, después se corrigió la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación al 2022. La norma oficial mexicana 015 SCT2 2022. Condiciones de seguridad en la estiba y sujeción de la carga que deben de cumplir los vehículos de autotransporte que circulan en las carreteras y puentes de jurisdicción federal, así como los intervalos de revisión que deben aplicar para evitar el movimiento y o caída de la carga. Y obviamente también por ahí con otro documento bien interesante de referencia. Bueno, ahorita lo vamos a revisar y vamos a platicar un poquito más sobre la normatividad mexicana. Sí, con respecto a la normatividad norteamericana, el Departamento del Transporte, el DOT de los Estados Unidos, nos indica que toda la carga o todas las mercancías que se transportan
debe de estar firmemente inmovilizada sobre o dentro del vehículo mediante estructuras de resistencia adecuada, materiales de estiba o bolsas de aire, puntales, amarres o una combinación de cualquiera de estos, para evitar que la carga se derrame, desparrame, esparza o caiga, así como que se desplace dentro del vehículo a tal grado que afecte adversamente la estabilidad o maniobrabilidad del vehículo. Se los leí textualmente porque es el concepto que tiene el DOT, el Departamento del Transporte, para el aseguramiento de la carga. Y si ustedes analizan, se detienen a pensar un poquito, pues también nos trae a la mente el primer concepto que leíamos hace ratito, ¿verdad? Que era por la parte ferroviaria. Y ahorita vamos a leer el concepto, en un ratito más, el concepto también de aseguramiento de la carga, pero ahora por parte de la norma oficial mexicana. Todos son muy parecidos, ¿verdad? Tienden a lo mismo. Precisamente le dan preponderancia a la importancia precisamente que tiene el fijar e inmovilizar las cargas para evitar que durante la maniobra, el traslado de las mercancías, tengamos algún daño de las mismas y que éstas se salgan del contenedor o se dañen estando al interior, se derramen. Y en el caso, por ejemplo, de materiales peligrosos, pues esto resulta bastante catastrófico, sobre todo cuando estamos transportando carga consolidada, ¿no? O carga mixta, ¿sí? Todavía, digo, no vamos a hablar mucho sobre de eso, ya lo hemos hablado en otros webinars, pero antes siquiera de pensar en el concepto de block and bracing, si vamos a transportar carga mixta que incluya materiales peligrosos, acuérdense que primero deberíamos de revisar todo lo que son las tablas de compatibilidad y segregación para poder determinar qué podemos cargar en ese recipiente específico. Otra fuente bibliográfica que nos sirve de mucha ayuda y que de hecho está implícita, se nombra en lo que es la guía para carga intermodal o para carga cerrada, es la circular 43F. Bueno, se va modificando, les iba a comentar que la 43E ya fue precisamente sustituida por la 43F, ¿sí? La 43F se publicó en el 2015 y también habla precisamente sobre estos protocolos de aseguramiento para remolques y contenedores. De hecho, la circular 43 forma parte, les vuelvo a repetir, de la guía de carga intermodal. ¿Para qué se diseñaron, para qué fueron pensadas estas guías, estas recomendaciones? Pues simplemente para el beneficio de todas las partes involucradas. ¿Quiénes son esas partes? Pues es el remitente o el embarcador, es el transportista, ¿sí? Es el destinatario o el dueño del producto, pero de forma periférica también somos la población en general, ¿verdad? Entre menos riesgo exista durante el tránsito de las mercancías peligrosas, sobre todo, pues al final eso representa una ventaja para toda la población, inclusive para el medio ambiente. Acuérdense, no se tienen o se minimizan estos muy conocidos trastornos críticos del sistema. ¿Cuántas veces nosotros andando en carretera, cuántas veces les ha tocado a ustedes andar en alguna carretera, en alguna autopista y de pronto se cerró la carretera porque hubo desafortunadamente un accidente y pues ya no podemos pasar y estamos ahí horas y horas hasta que se abre el paso, se reactiva la circulación por la vía de comunicación y podemos llegar a nuestro destino. Imagínense si todo eso pudiera ser no solamente minimizado, pudiera ser
neutralizado. Imagínense, ¿no? Tantos dolores de cabeza que nos quitarían, tantas horas ahí, desafortunadamente a veces por causa de algún accidente. Y esto se puede evitar, al igual, vuelvo a repetir, al igual que hablábamos de las fugas no derivadas de accidentes, el Buró de Explosivos de la AAR en los Estados Unidos nos dice que más del 96% de los incidentes derivados de fugas no derivadas de accidente se pueden evitar a través de programas de inspección, programas correctos de inspección y aseguramiento de la carga. Bueno, pues igual, para lo que es la carga seca, también podemos evitar esos incidentes a través de buenas prácticas y de un correcto aseguramiento de nuestras cargas. ¿Sale? Al cumplir con las reglas que ganamos, bueno, pues tanto que el cargamento como el equipo estén protegidos en ausencia precisamente de circunstancias inusuales. Digo, al final de cuentas los accidentes son fortuitos, pero muchas veces cuando no se siguen los protocolos, no se siguen los procedimientos, pues son la matriz, son el génesis de precisamente de estas condiciones inseguras que conforme pasa el tiempo o se da el transporte, pues se va acrecentando y deriva precisamente en algo catastrófico. Tanto la guía para el transporte intermodal, la circular 43, el folleto o el panfleto 45, el BOE panfleto 6C, todos ellos tienen validez para el intercambio de mercancías en México, Estados Unidos y Canadá, precisamente derivado del Tratado de Libre Comercio. Es como la guía de respuesta, ¿verdad? Es válida para este intercambio de mercaderías, de mercancías derivados del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Bueno, hablando un poquito más sobre estas reglas de 43F, tenemos tres partes fundamentales: la inspección y selección de equipos, la planificación de la carga. ¿A qué se refiere la inspección y selección de equipos? Bueno, esta responsabilidad recae en el proveedor del equipo, háblese del autotransporte, la persona que va a rentar el transporte. En el caso del ferroviario, pues el dueño de la unidad de arrastre, ¿sí? Debe de prestar al servicio del transporte esos equipos en condiciones totalmente seguras, en condiciones fiables, para transportar la carga del punto de origen hasta el destino sin cualquier anomalía derivada del estado mecánico y físico de la unidad o del contenedor, ¿sale? Por eso dice, debe de estar limpio, tener techos, paredes laterales, pisos lisos, puertas que encajen perfectamente, sin daños evidentes, esfuerzos, partes o secciones debilitadas, etc. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a lo mejor puertas de tráiler que pues ya no aseguran correctamente o tienen mucho juego? O en el caso de la parte ferroviaria, a lo mejor furgones donde ya no cierra bien la puerta corrediza, donde a lo mejor vemos mucha corrosión localizada en algún costado o extremo de las unidades de arrastre, o bien que tienen huellas de haber estado involucradas en un accidente. ¿Cuántas veces hemos visto los pisos tanto de los furgones, de los contenedores intermodales, de las cajas secas de trailers, con los pisos rotos o ya con algunos daños, etcétera, etcétera, ¿no? Las paredes laterales rotas, ¿sí? Bueno, pues esto es responsabilidad del proveedor del equipo. Posteriormente viene la planificación de la carga y esto
es responsabilidad obviamente del usuario. Debemos de determinar para la carga específica para los equipos que vamos a mover, debemos de seleccionar un transporte que sea adecuado, ¿sí? Que sea compatible con el producto o la mercancía que vamos a transportar, ¿sí? Si nosotros observamos que tiene deficiencias, que no responde a nuestras necesidades específicas, que no le suministra la suficiente protección a los productos, al embarque, pues simplemente no podremos, no deberíamos de realizar esa carga del contenedor y seleccionar otro equipo o bien otra unidad, ¿no? Es una corresponsabilidad. ¿Sí? El tercer punto son los pesos máximos, distribución del peso y centro de gravedad. Bien importante en todo el tipo de transporte, tanto tanto por carretera como ferroviario. ¿Sale? Para esto, las mismas tablas nos dan unos indicadores de referencia, ¿sí? El peso de la carga, se nos indica, no debe de exceder el límite, pues obviamente, de diseño del fabricante del equipo, ¿sí? Los pesos, tanto del remolque como de la carga, combinados, no deberán de exceder las 65,000 libras, que son poco más de 30 toneladas, ¿verdad? El peso combinado del contenedor y la carga no podrá exceder el peso especificado en la tabla que estamos observando para la longitud del contenedor que vamos a estar utilizando. Para esto, la misma tablita, la misma fuente de información, nos liga precisamente la longitud del contenedor con el peso bruto de la carga más la tara, ¿sí? Del recipiente, vamos a llamarlo así, ¿sí? Del equipo que vamos a utilizar para el transporte. Entonces, en este caso, no podemos exceder este peso. Por ejemplo, para una caja de 53 pies, el peso bruto más lo que es el embarque más la tara no deberá de exceder las 67,200 libras, que son los contenedores más grandes, ¿no? ¿Qué más nos dice este tercer punto que se refiere a las dimensiones, pesos, medidas y centros de gravedad? Bueno, dice que el peso de la carga deberá de distribuirse uniformemente tanto a lo largo como a lo ancho de lo que es el equipo del transporte, y de igual manera, pues debemos de cuidar que ese peso combinado no exceda ninguna de las capacidades, tanto del transporte, ¿sí? Como también de las especificaciones de la vía de comunicación, puentes, etcétera, por los cuales va a transitar esa unidad, ¿sí? Dice que debemos de vigilar precisamente el cumplimiento de todas las normas, ya sea federales, estatales, locales, ¿sí? Desde el origen hasta el destino final. Y finalmente, el centro de gravedad combinado, para el caso del ferrocarril o para el caso del transporte ferroviario, medido desde la parte superior del hongo del riel, no deberá exceder prácticamente 2,5 metros de altura, medido precisamente desde esta referencia que les acabo de comentar, precisamente porque si esto se excede, podemos tener un desbalance, ¿sí? Que pueda provocar la volcadura de alguna unidad, ¿vale? Bueno, para el caso específico de los materiales peligrosos,
Nombra lo que es la circular 43F, puntos pues que prácticamente ya nosotros conocemos, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí, si no todos, nos dedicamos precisamente al manejo de materiales y o residuos peligrosos. Entonces, pues en este caso aplica tanto la normatividad mexicana como la parte norteamericana, si es que nuestros equipos cruzan la frontera. Pero a grandes rasgos, debe de cumplir con las regulaciones, algunas de ellas, las del Departamento del Transporte de los Estados Unidos, publicadas por el Buró de Explosivos, en lo que es el catálogo de la serie 6000, que precisamente esa tarifa 6000 es la que rige todos los embarques de Canadá y Estados Unidos a México. También vamos a considerar el reglamento para el transporte terrestre, en el caso de Estados Unidos, reglamento de transporte de mercancías peligrosas y sus suplementos, según transportes del Canadá, en este caso para ese país. Aquí en México pues sería el reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, con todos también con toda su normatividad periférica, ¿verdad? Y nuevamente para los Estados Unidos, pues todas las regulaciones del 49 CFR, el título 49 del Código Federal de Regulaciones. Ya hemos hablado en los webinars anteriores algunas secciones, solamente para referenciarlo. Aquí nos tendríamos que ir al 49 CFR 171.1, lo que son los conceptos generales, y posteriormente el 172.101, que es la tabla de materiales peligrosos con toda la normatividad que atañe, ¿verdad? Lo que es el nombre propio de embarque, los rótulos, cantidades, prohibiciones, etcétera, etcétera, tipos de transporte, si es a granel, si no es a granel, etcétera. Ahí lo vamos a encontrar, ¿verdad? En ese apartado del código. Y en México, bueno, pues ustedes también son expertos, ¿no? Aquí en México tenemos diferente normatividad, tanto por la parte de transportes, por la parte del servicio ferroviario, por la parte de otros reglamentos, también de la parte ambiental, Semarnat, etcétera. Una buena cantidad de normatividad que estaría amalgamándose para que nosotros podamos llevar a cabo ese transporte de forma prudente y de forma correcta. ¿Sale? El punto B de este cuarto punto dice que el transportista también debe de ser informado de la presencia, de las características, del tipo, de la cantidad y del volumen de cualquier material o sustancia peligrosa que se esté embarcando o bien que vaya a moverse en sus equipos. Bueno, y ya para finalizar con lo que es la circular 43F, algunas reglas generales para el aseguramiento de la carga. De hecho, abarca prácticamente o toca las mismas fibras de la normatividad similar, tanto en su contraparte norteamericana como en su contraparte mexicana, ¿verdad? Evitar movimientos longitudinales, transversales, es decir, a lo ancho, a lo largo del equipo, colocar, dependiendo del tipo de carga, pues colocar los bloqueos necesarios para asegurar en su posición la carga o la mercancía. También nos indica que las puertas de los equipos no están diseñadas para sujetar sobre de ellas o contra de ellas los productos. Debemos de seguir las reglas aplicables para cada guía de carga en particular, es decir, no podemos utilizar una misma guía de carga para todos los productos que movemos, ¿no? Debemos de irnos al manualito y verificar que estemos empleando la metodología
correcta, el procedimiento correcto. ¿Sale? Rellenar los huecos, aplicar bloqueos, refuerzos a lo largo y ancho de los equipos, tener cuidado de no recargar directamente, ¿verdad? Sin algún método adicional sobre la parte posterior, frontal, laterales, la carga o las mercancías. Tener cuidado también de que cuando nosotros abramos esas puertas, pues no se venga la carga encima de las personas, ¿no? En fin, hablan de aspectos muy similares. Ahora, si en el caso específico de la normatividad de México, tenemos a la NOM 015 SST 2 2022, condiciones de seguridad en la estiva y sujeción de la carga que deben de cumplir los vehículos para el autotransporte que circulan en las carreteras y puentes de jurisdicción federal, así como los intervalos de revisión que deben aplicar para evitar el movimiento y o caída de la carga. Está algo largo este nombre de la norma, pero necesario para poder identificarla, para poder saber de qué nos va a hablar. Y de forma periférica, también tenemos una norma mexicana, la NMX D314 IMNC 2014, que representa los requerimientos técnicos de la NOM 015. Es decir, aquí vamos a encontrar precisamente todos esos detalles de los que nos vamos a estar valiendo para la sujeción y aseguramiento de las diferentes cargas en los diferentes tipos de transporte. Esta norma mexicana se llama Transporte Terrestre, Servicios de Autotransporte Público Federal de Carga y Transporte Privado, especificaciones de seguridad para la sujeción de la carga que deben cumplir los vehículos que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal. Creo que muchos de ustedes ya están perfectamente enterados, relacionados con la normativa. Sin embargo, para aquellos que no la conocían, bueno, es momento de echarle una revisadita, si me permiten comentarlo. Al final de cuentas, son documentos bastante amigables. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, a lo mejor sin conocer la norma, por sentido común, aplican esos protocolos, esos procedimientos de aseguramiento de la carga, ¿sale? Y es importante ver cómo se nos habla de esos requisitos en lo que es la normativa mexicana, y si nos vamos y la comparamos, por ejemplo, con la guía para la carga intermodal, que ya les comenté, sirve tanto para la carga transporte ferroviario como para la carga por autotransporte, por carretera, pues en realidad nos vamos a dar cuenta de esa diferencia, ¿no? En la guía para carga intermodal está más, si me permiten llamarlo así, y desde mi apreciación muy particular, está más digerido, está ya el procedimiento ya está establecido, ¿sale? Ahora bien, aquí es bien importante hacer el comentario siguiente. No porque ya esté en el documento, significa que cualquier persona, ¿verdad?, puede implementarlos. ¿Y por qué lo digo tan tajantemente? Bueno, porque la misma ley, la misma regulación, tanto la norteamericana como la mexicana, nos dice que el empleado de materiales peligrosos debe de estar perfectamente entrenado para poder realizar su actividad de forma segura y sin menoscabo también de la seguridad para el transporte y todo lo que ello implica, ¿no? Vuelvo a citar nuevamente el 49 CFR nos dice que al menos un empleado de materiales peligrosos debe de ser capacitado una vez cada 3 años, mientras que aquí en México la norma oficial mexicana de STPS nos dice que debe ser una vez cada 12 meses, es decir, una vez al año como mínimo, ¿sale?
También no debe de, bueno, el entrenamiento no debe de exceder de los 90 días desde que toma el empleo esta persona, ¿sí? Y mientras no se haya completado el entrenamiento, no puede desarrollar sus actividades de forma autónoma, de forma independiente. Necesita tener un supervisor, alguien que se responsabilice de esas actividades. ¿Por qué? Porque todavía no es al 100% consciente de todos los riesgos. Dentro de estos requisitos de entrenamiento vienen 5 diferentes tipos y niveles de entrenamiento, ¿sí? No es una formación express, no es una formación rápida, es una formación bastante profunda. Nosotros manejamos un programa de entrenamiento en 49 SFR de 40 horas, ¿sí? Entonces, ustedes perfectamente se podrán dar cuenta, no es algo, vaya, superficial, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto permite al trabajador o al empleado hazmat, como lo llama la regulación, que tenga todo el conocimiento, todas las facultades, toda la responsabilidad. Acuérdense, en la sesión anterior de webinar hablábamos de que sobre la espalda de ese empleado de materiales peligrosos, que es el que desarrolla los protocolos de carga y descarga de productos, recae todas las políticas de seguridad y la responsabilidad, el hecho de que eso esté bien ejecutado. Entonces, pues, digo, es importante, ¿no? Que se los mencione, que se los recuerde, y sobre todo a título personal de todas y cada una de las empresas, pues esa importancia, ¿verdad? De capitalizar perfectamente el recurso humano, de potencializarlo a través de una capacitación efectiva. Sí, porque aparte la regulación también nos dice que el empleador es el responsable de esa capacitación, ¿sí? Al final de cuentas, aquí es donde la corresponsabilidad, pues, enlaza a todos los actores. Bueno, espero que quede claro el punto, ¿no? El concepto de aseguramiento de la carga para la NOM 015 es el siguiente. Dice que para efectos de la norma, la carga deberá ser contenida o sujeta de tal manera que no pueda derramarse, volarse, caerse, desprenderse o de alguna otra manera soltarse del vehículo. Tampoco oscilar o desplazarse dentro o sobre el vehículo a tal grado que la estabilidad de este se vea comprometida. Si se dan cuenta, es muy parecida al concepto del Departamento del Transporte de los Estados Unidos. Muy parecida, muy similar. Y pues de hecho se enfocan en lo mismo, en esa importancia de la conciencia y de la cultura del aseguramiento de la carga para inmovilizarla y evitar que durante el traslado represente un riesgo y pueda detonar una condición insegura, un acto inseguro o inclusive una situación catastrófica. ¿Sale? Bueno, también en la norma nos dice que el sistema de sujeción de la carga deberá de ser de tal magnitud, tipo, características, condiciones, que sea capaz de soportar las fuerzas que se deriven de someter al vehículo y a la carga, a esas aceleraciones y desaceleraciones. ¿Sale? Dice textualmente en la normatividad, sin que se excedan las cargas límite de trabajo de todos los componentes, incluida la estructura del propio vehículo. Esto también ya lo escuchábamos hace ratito en la regulación norteamericana, ¿sí? Nada más dicho de otro tipo, pero en realidad también cubre ese mismo aspecto, ¿verdad? No debemos de exceder las cargas límite de trabajo de ninguno de los componentes, incluyendo la estructura del vehículo, y tampoco
exceder las cargas límite de trabajo o de actuación de los medios de sujeción, cualesquiera que sean, cualesquiera que estén utilizando o que se estén llevando a cabo, dependiendo de la guía de carga que ustedes crean conveniente. Y también la norma por ahí nos apoya con una tablita, ¿verdad? Que nos habla de un valor, un porcentaje del valor de la gravedad, dependiendo del tipo de la desaceleración. Es decir, si la desaceleración es hacia adelante, vamos a considerar el 0.8 de la gravedad, el 80% de la gravedad. Acuérdense que la gravedad es aquí en México, bueno, para el sistema internacional, es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces nos dice que vamos a usar el 80% del valor de la gravedad para hacer el cálculo de la fuerza de la desaceleración o de la fuerza de frenado. ¿Cómo lo vamos a calcular? Acuérdense que fuerza es igual a masa por aceleración, una de las leyes de Newton, ¿verdad? Que es donde traemos desde la memoria de nuestros días de estudiantes, ¿verdad? Y aplicamos perfectamente esos conceptos físico-matemáticos, ¿sí? Fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración ya la tenemos, es el 80% en el caso de una desaceleración hacia adelante. Y la masa, pues va a depender precisamente de la carga. Vamos a considerar que sea, para el caso práctico, una tonelada. Bueno, pues es el 80% del 0.8 por 9.81 por, en este caso, por 1000 kilos, y nos va a dar ese valor de desaceleración. ¿Para qué nos sirve esa fuerza, ese valor de desaceleración? Para que nosotros podamos obtener el dato de la capacidad de los elementos de sujeción, ¿sí? No sé si queda claro. Para el caso de la desaceleración hacia atrás, es la mitad del 0.5 de la fuerza de gravedad, y para la aceleración lateral, vamos a considerar también el 0.5, es decir, el 50% de la constante de gravedad para todos los cálculos de esa fuerza, de ese esfuerzo. Y acuérdense, eso nos va a servir para el parámetro que nos va a dar o va a desarrollar los elementos de sujeción. Vuelvo a repetir, dice la regulación, dice la norma, que independientemente de todos los esfuerzos, en ningún momento se deberán de exceder los límites de trabajo, los límites de carga. Y aquí tenemos precisamente ejemplificados esas fuerzas de desaceleración, ¿verdad? En el caso de desaceleración hacia atrás, vemos cómo la flechita actúa precisamente hacia la carga, y tendería a ser cuando nuestro vehículo va hacia adelante, ¿sí? Para la imagen inferior izquierda, pues es el caso opuesto, ¿sí? Vamos de reversa, y entonces la fuerza actúa en sentido contrario. Para la aceleración lateral es la imagen derecha superior, ¿sí? Y para lo que es específicamente una carga normal, una carga perpendicular al plano de carga, vamos a considerar el 20% de la gravedad, ¿sí? El 0,2 o 0.2 de la constante de gravedad para el cálculo de la capacidad de los elementos de sujeción. Esto es lo que nos dice también, parte de lo que nos dice la NOM 0015, ¿sí? Bueno, ¿qué más debemos de contemplar, de tomar en consideración previo a un procedimiento o a llevar a cabo un protocolo de aseguramiento de la carga?
sabemos que durante ese movimiento, ese tránsito, las unidades y por ende la carga se va a mover prácticamente en todas direcciones, hacia adelante, cuando se frene, hacia atrás, cuando se acelere, hacia los lados, cuando se esté dando alguna curva o por el simple bamboleo del tránsito, ¿no? de la circulación. Entonces, esos movimientos van a propiciar que la carga se pueda desplazar de su posición original durante el transporte. En este caso, una carga que no ha sido asegurada va a ejercer una fuerza, una presión excesiva, dice la diapositiva, contra las diferentes posiciones sobre las que tenga contacto, ya sea paredes laterales, la parte frontal, las puertas, y esas cargas que no estén correctamente aseguradas, que no hayan sido perfectamente bloqueadas e inmovilizadas, van a tener un desplazamiento que puede lograr inclusive que el transporte pueda perder el control, ¿sí? Se pueda desestabilizar, se incline hacia algún costado, se incline hacia adelante, se incline hacia atrás, o inclusive sea propenso a perder el control. No sé si han visto un video en las redes donde se ve un remolque pequeño de más o menos 9, 12 pies de largo. Le ponen una carga puntual primero al frente, después en medio y después atrás de lo que es la plataformita, y se ve cómo va modificando el coleo, vamos a llamarle así, del mismo remolque, ¿no? Entonces, por eso la misma regulación nos dice, la carga debe de estar perfectamente ubicada, centrada y repartida de tal manera que propicie, pues obviamente, la seguridad durante el tránsito. ¿Qué más? Con respecto nuevamente al aseguramiento de la carga, lo que es la guía para la carga intermodal, vuelvo a repetir, que aplica tanto para trailers, para el transporte o para el servicio ferroviario. De igual manera, la norma 015, la circular 43, el folleto 6C del BOE, el folleto 45, todos ellos prácticamente se enfocan al aseguramiento de la carga durante este momento, precisamente, ya durante la descarga, ellos no lo abordan, ¿sí? No lo mencionan. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto es previo al ofrecimiento al transporte, previo al transporte. El 49 CFR en su parte 171 y 172, que son las Hazmat Regulations, nos hablan precisamente de esas actividades previas al transporte, y ahí vamos a encontrar el aseguramiento de la carga, ¿sale? Entonces, solamente lo quería mencionar, todas estas normas, estos compendios, regulaciones de las que estamos hablando, no abordan las prácticas de descarga, que quede claro nada más. Ahora bien, las responsabilidades de los tres principales actores que identifica la NOM 015 de transportes. Sí, son tres actores fundamentales, el usuario, o en este caso el embarcador, el que va a ofrecer al transporte, después el transportista, y aquí reconoce la figura del conductor, una corresponsabilidad tripartita, ¿verdad? Vamos a analizar cuáles son las responsabilidades de cada uno de estos actores. Primeramente, el embarcador nos dice que
él tiene a su cargo la correcta sujeción de la carga basándose en la norma mexicana que hace ratito les comentaba que representa todo lo que es el preámbulo técnico para el aseguramiento de la carga, la norma mexicana D314 y MNC 2014. ¿Sí? También él tiene bajo su responsabilidad la correcta distribución de la carga, es decir, vamos a procurar o asegurar al máximo posible que esa carga se pueda distribuir correctamente a lo largo y a lo ancho del recipiente o del contenedor. También nos va a asegurar que la carga no exceda las dimensiones permitidas, tanto por la parte regulatoria de lo que es la normatividad vigente, como también de la misma vía de comunicación. De igual manera, contratar o utilizar transporte con la capacidad y tipo de unidad vehicular, compatible con la carga. Él va a determinar cuál es el mejor tipo de transporte para la carga que necesita mandar desde el punto de destino hasta el punto final. ¿Vale? También tener procedimientos detallados sobre sus procesos de sujeción. Aquí es donde viene la parte importante, ¿verdad? Bueno, todo es importante, pero aquí es donde viene la parte medular de esta plática, de esta pequeña charla, ¿sí? Si no tienes procedimiento, bueno, es pues, buen momento, ¿verdad? Para hacer un poquito de talacha, dijeran por ahí, de arrastrar el lápiz y de plasmar eso que tú ya sabes hacer, ponerlo en papel, darle forma y figura e implantarlo, capacitar a tu personal para que puedas precisamente tener estos procedimientos. Es decir, para que nadie se salga de la receta y eso al final de cuentas va a reforzar, va a robustecer la seguridad y las políticas dentro de la empresa, todo lo que es la parte pretransporte, si me lo permiten. Ok, ¿qué más? Dice, estivar, empacar y sujetar la carga de tal manera que ésta se mantenga estable y sin movimiento durante su transporte por sí mismo o a través de un tercero. Bueno, significa que ya sea que en este caso el usuario, el embarcador, lleve a cabo esa sujeción o si no tienes el personal o el conocimiento, puedes contratar a alguien para que lo haga en tu nombre, pero obviamente la responsabilidad sigue siendo tuya, ¿sale? Y de esta manera, por ejemplo, si nos vamos a la guía para el transporte intermodal, vamos a escoger una guía de carga, ¿sí? Y dependiendo de las recomendaciones, de los medios de sujeción, de aseguramiento de la carga, pues vamos a implementar esas políticas, esos procedimientos. Vuelvo a repetir, lo comento porque podría llevarse a cabo, pero acuérdense, ya hice la aclaración hace un momento, el personal debe de estar perfectamente capacitado, debe de estar en dominio absoluto de su actividad, pues precisamente para evitar alguna situación catastrófica. Bueno, y por último, emitir una constancia de cumplimiento de sujeción de la carga. Esto relativamente, si me permiten decirlo, es nuevo, ¿verdad? Ahora ya esta entidad, esta figura, tiene que emitir una constancia de cumplimiento de sujeción de carga, que no es otra cosa más que, vamos a llamarlo así, una responsiva para comunicarte que tu carga está en perfectas condiciones para ofrecerse al transporte. Es decir, no vas a tener ningún detalle, no va a haber corrimiento, no va a haber carga ladeada, etcétera, etcétera, y tú puedes transportar en condiciones estándares, también hay que denotarlo, esa unidad. ¿Sale?
Bueno, esto es por la parte del usuario. Ahora, por la parte del transportista, es responsabilidad hacer del conocimiento al usuario sobre la capacidad de su vehículo para el transporte de sus diferentes productos. Sí, esto lo vemos mucho en verdad, no nada más por carretera, también en ferrocarril, ¿no? No falta aquella persona que tengo 100 toneladas, pero por decir algo, ¿no? O tengo 20 toneladas, yo requiero una caja seca, pero pues o no sé, tengo 30 toneladas, la caja es para 20, pues métele todo, nada más no se dan cuenta, ¿no? Pero al final de esto se está incurriendo en una falta grave que puede derivar también en un accidente. Entonces, obligación del transportista, perdón, decirle al usuario, ¿sabes qué? Hasta esta capacidad está diseñado el transporte, así que tú sabes, ¿no? Ya lo demás ya es responsabilidad completamente tuya. También es responsabilidad del transportista contar con el vehículo equipado para sujetar la carga, emplear choferes, emplear operadores capacitados, conforme a un programa que asegure que tiene los conocimientos de sujeción de la carga aplicables al producto que transportan. Aquí es donde el comentario que les hacía hace un momento sobre la capacitación del personal, ya no nada más, si se dan cuenta, ya no nada más equipara al empleado hazmat, al empleado de materiales peligrosos. Aquí ya resalta otra figura que es ese empleado que tiene los conocimientos y las habilidades para la sujeción de la carga. ¿Sale? Ya son dos entes diferentes y sobre los cuales la responsabilidad pues es de su propio empleador. Okay. Bueno, también por parte del transportista es obligación no permitir que un conductor opere un vehículo en el que la carga a transportar no esté correctamente contenida, correctamente inmovilizada, sujeta de acuerdo con lo establecido en la norma. ¿Cuál de ellas? La NOM 015, ¿verdad? Ahora, con respecto a las responsabilidades del conductor, bueno, pues aquí parecieran la misma cantidad de obligaciones, pero en realidad el conductor es el que tiene más responsabilidad. ¿Por qué? Pues obviamente porque es el que lleva bajo su mando el transporte, el equipo. Entonces, deberá de inspeccionar el vehículo antes de hacer el viaje para asegurar que todo opera perfectamente, que todo está sujeto, que la carga está bien asegurada, que no se hayan excedido los pesos y las dimensiones de la carga versus las capacidades del equipo, verificar que la distribución de la carga se hizo de forma correcta. Acuérdense, a lo largo, a lo ancho, hasta inclusive por ahí también verificar el centro de gravedad, entre otras cosas. Revisar e inspeccionar periódicamente el vehículo y la carga y si es necesario, ajustarla. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en la carretera precisamente a los transportistas? Sobre todo, esto sucede más, ¿verdad? En los Torton, que andan ahí ajustando sus lonas y es, bueno, esto también, según la norma, la NOM 015, también se debe de llevar a cabo por el conductor, pero aquí hay un detalle. La norma también dice, no está aquí implícito en el texto, pero la norma también nos dice que nosotros debemos de comunicar al conductor cuando una carga venga ya completamente asegurada, sellada, y no tenga acceso a la carga, es decir, que no viole esos protocolos en este caso, del usuario, ¿sí? Los protocolos de aseguramiento de la carga. ¿Sí? Eso es importante. Nosotros tenemos que hacer del conocimiento del conductor cuando sea el caso. Cuando no, bueno, el conductor tiene la obligación de revisar todo el estado de la carga.
Sí, detener el vehículo cuando la carga transportada está en riesgo de caerse, asegurar que la carga no interfiere con el libre acceso hacia la cabina, verificar que los elementos de sujeción estén en condiciones, entre otras tantas. Estas son las principales, pero como se pueden dar ustedes cuenta, bueno, el conductor es el que tiene más responsabilidades según la norma 015, pero eso no evita, eso no cubre a los otros dos actores de sus propias responsabilidades. A modo de recomendaciones generales, la misma guía de carga nos dice que debemos de revisar los puntos básicos. Digo, para cada guía de carga podemos adentrarnos perfectamente con respecto a un producto, con respecto a un transporte, pero pues ya les comenté, poco más de 70 diferentes guías de carga, ¿no? Las vamos a revisar todas, ¿sí? Pero a grandes rasgos, ¿a qué nos invita la regulación? Bueno, primeramente a observar, a identificar el tamaño del contenedor, del recipiente, qué tipo de carga vamos a mover, si son cajas, si son tambores, si son botellas, si son galones, si son garrafas, si son pallets, si es a granel, etcétera. Las dimensiones tanto de la carga como del contenedor o del recipiente, el peso también de la carga y del contenedor o del recipiente. Acuérdense que también la norma ya nos dijo que la carga combinada no deberá exceder precisamente cierta capacidad. Y todavía eso lo vamos a llevar en correspondencia también a la norma oficial de pesos y medidas y otros reglamentos por ahí periféricos. El número de pallets o de unidades, en el caso de tambores, de recipientes más grandes, sacos, super sacos, totes o IBCs, etcétera. También nos recomienda recabar evidencia, ya sea mediante fotografías, a través de videos, porque en el caso de algún incidente es importante demostrar que en la parte previa al transporte, pues se cumplió con la actividad, que después alguna otra parte o otro actor en esta corresponsabilidad tripartita quiera decir, ok, es que el problema fue de fulano porque no hizo su chamba, ¿no? Por eso se nos recomienda recabar las evidencias y conservarlas en caso de necesitar hacer alguna aclaración o deslindar responsabilidades. El punto 7 nos dice que nos fijemos de qué forma la mercancía se va a cargar, si va a ser en pallets, a granel, en cajas, etcétera. Y en caso de que sea en pallets, cómo se asegurará esta carga paletizada, qué tanto espacio va a ocupar, cuánto hay de espacio libre y cómo podríamos nosotros, dependiendo de esa modalidad de carga, ajustarla para que se pueda asegurar e inmovilizar la carga bruta. También nos invita la regulación a contar con personal entrenado para inspeccionar todo lo correspondiente a esta actividad previa al transporte. Pero principalmente, dice, debemos de desarrollar un ojo entrenado para poder determinar cuando una carga, cuando un transporte antes de dirigirse hacia su destino, pues no se ve bien, ¿verdad? Cargas aleatorias de materiales peligrosos, siempre es importante inspeccionar simplemente como un seguimiento estadístico y pues también detectar alguna posible desviación. Todas las cargas de papel y las cargas periódicas estándar o carga de todo tipo o carga consolidada. Materiales que podemos emplear, ¿sí? Desde bolsas de aire, rellenos alveolares. Estos rellenos alveolares no es otra cosa más que esos productos
que están huecos, que rellenamos generalmente con aire, con algún otro producto, y que nos permite precisamente hacer ese colchón para evitar el golpeteo o el posible movimiento y poder inmovilizar nuestra carga dentro de algún recipiente o contenedor. Rellenos para reducir huecos, rellenos desplegables, divisores de madera contrachapada, tableros de partículas son los más comunes, no son todos. Tenemos, por ejemplo, lo que son las cintas Tigard y muchos otros equipos, ¿no? Pero estos son los más usados. Y algunos casos, ¿verdad? De estas guías de carga que encontramos precisamente en este compendio o en estos compendios, en estas fuentes bibliográficas de las que hemos estado hablando. No me voy a detener en cada una de ellas. Son casos específicos, probablemente ustedes estén en alguno de ellos, probablemente no, pero la intención de esto es mostrárselos. Si en algún caso muy particular alguno de ustedes requiere un poquito de más información, acérquese con nosotros y con mucho gusto les ayudamos. Les indicamos también cómo pueden hacer ese traje a la medida para una carga específica. Tenemos el caso de materiales de relleno, materiales que nos ayudan a dividir diferentes tipos de mercancías o de productos o de envases y también aquellos separadores, ¿sí? En el caso del uso de madera, cómo podemos usarla para asegurar e inmovilizar precisamente nuestra carga, ¿verdad? Aquí algunas de las recomendaciones, debe de estar tratada, debe de estar preparada para tal fin. No podemos usar cualquier madera que nos encontremos, ¿sí? No usar madera pues, prácticamente de desecho, madera podrida o madera que ya esté fracturada. ¿Por qué? Porque en cualquier movimiento pues, se va a tener que romper y entonces se pierde esa sujeción, ese aseguramiento y entonces la carga va a empezar a moverse. También tendremos que seleccionar el tamaño correcto de estas piezas de acuerdo al tipo de carga y a la cantidad de productos que necesitamos asegurar. Puertas traseras y mamparos en sus diferentes presentaciones, cada una dependiendo del tipo de mercancía a fijar, ¿sí? Esto sobre todo se utiliza cuando no ocupamos prácticamente toda la longitud del contenedor, se colocan en contacto hasta donde termina lo que es el último nivel de carga o de pallet, con la intención precisamente de que la carga no se recorra hacia adelante y atrás durante el transporte. Tablones de contención y vigas en T. Tiene una finalidad muy parecida al caso anterior, nada más que esta se monta específicamente en la parte de atrás y es cuando precisamente esa carga pues sí llega hasta ese punto, ¿no? Material inflable, desechable de estiva, pueden ser bolsas, pueden ser partículas más pequeñas, perdón, dependiendo precisamente de lo que nosotros vayamos necesitando. Esteras de hule, que se colocan precisamente sobre la superficie del contenedor, de la caja seca, del furgón, para evitar precisamente que se nos resbale la carga y en muchos casos también en caso de algún derrame, pues prevenir o aislar esas superficies. Barreras Tigard que están siendo ampliamente utilizadas en la actualidad. Generalmente son paneles de 15 pulgadas de ancho, se pueden utilizar como barreras o como mamparos,
tienen una capacidad de inmovilizar hasta 8,800 libras. Tenemos diferentes anchos y presentaciones de estas bandas. Son muy fáciles de usar. Ustedes pueden observar en las imágenes, se pueden pegar inclusive en las paredes de los contenedores, se pueden pegar sobre la misma carga, aislar pallet o unir pallets, etcétera, tambores. Son muy versátiles, ¿no? Hablando de las puertas traseras, ya veíamos antes que no están diseñadas para sujetar carga, para fijar carga sobre de ellas. Tampoco debemos de tener el cuidado de, si necesitamos aplicar algún bloqueo, pues que sea precisamente antes de que la puerta trasera se pueda esforzar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas la puerta trasera es solamente un acceso, pero no nos da esa seguridad. En el caso de los intermodales, en el caso de las cajas secas de los trailers, también, de hecho, la regulación también habla acerca inclusive de las puertas laterales de los furgones, y es el mismo caso, ¿no? Tenemos que cuidar el que nuestra carga no se recargue sobre esas puertas, porque al final de cuentas son solamente accesos y no están diseñadas para que sobre de ellas se aplique algún esfuerzo. Ya por último, en el caso específico de los materiales peligrosos, todas las regulaciones de materiales peligrosos se deben de cumplir para el transporte de este tipo de mercancías. Todas, a donde quiera que vayan, cualesquiera que sean, en las cantidades que sean, se deben de cumplir todas las regulaciones vigentes desde el punto de origen hasta el punto de destino, incluyendo ya lo platicábamos hace ratito, las tablas de compatibilidad, de segregación, en el caso de la carga en Estados Unidos, consultar el Código Federal de Regulaciones, el título 49, que es el que se refiere al transportation, a la transportación. La sección 172.500 nos da más parámetros de referencia. De hecho, desde la 172.101, tabla de materiales peligrosos, ya nos empieza a dar toda la recetita para poder embarcar un material peligroso de forma correcta. Y algunas otras observaciones, ¿no? Sobre todo con respecto a los rótulos, cuándo sí se rotula, cuándo no se rotula, pero al final de cuentas, para siquiera pensar que vamos a transportar materiales peligrosos, antes de eso, bueno, hay una serie de investigación y de cumplimiento con las regulaciones locales vigentes. ¿Sí? Para el aseguramiento de bienes específicos, hay diferentes fuentes de información, secciones en el Código Federal de Regulaciones. Vamos a encontrar información específica para el transporte de esos bienes específicos. Y les vuelvo a repetir, la guía de carga intermodal también en sus más de 70 guías de carga nos va a dar también un muy buen referente. Bueno, yo espero que esta información les haya sido de mucho interés, de mucha ayuda sobre todo. Esta información, si se dan cuenta y si lo podemos ampliar un poquito más, tal vez nos centramos en lo que es la carga sólida, ¿verdad? La carga seca, pero mucha de esta información también la podemos extrapolar a la carga a granel, ¿verdad?
a carros tanque, autos tanque, y vamos a encontrar también muchas similitudes. A lo mejor ahí el aseguramiento de la carga se refiere no a inmovilizarla, porque por obvias razones no la vamos a poder inmovilizar, es una carga viva, es una carga que por sí tiene movimiento, ¿sí? Pero desde el diseño del recipiente, hace ratito hablábamos de cómo los fabricantes colocan, en el caso de las autopipas, le colocan mamparos o rompeolas para darle mayor estabilidad, pero otra forma de asegurar esa carga, pues es a través de programas de aseguramiento precisamente de las unidades, desde la recepción de la unidad hasta la parte del ofrecimiento al transporte, ¿sí? Cómo podemos nosotros inspeccionar los diferentes puntos de riesgo de esas unidades, verificar que efectivamente estén en condiciones óptimas de ser cargadas o de ser descargadas y después de intervenirlas, volver a hacer la inspección para poder ofrecerlas nuevamente al transporte y garantizarle al transportista que no van a representar un riesgo. Y sobre todo en el caso de los materiales peligrosos, recuerden que el mismo reglamento te dice que una unidad, aunque ya haya sido descargada, ese remanente o ese residuo, remanente sería, ese remanente le sigue proporcionando las mismas condiciones de riesgo que uno cargado. Y en el caso específico de los productos inflamables, ya sea gases o sólidos, recuerden que pues es más peligroso un recipiente vacío o, bueno, descargado que uno cargado. ¿Por qué? Porque son solamente vapores. Sí, entonces, digo, en la parte de materiales peligrosos, pues no hay mucho para dónde hacerse. Hay que cumplir con los procedimientos, con los protocolos, con la normativa. En ocasiones lo que nos impide cumplir, podemos tener muy buenas intenciones, pero lo que nos impide cumplir precisamente a veces es el desconocimiento. Bueno, pues en esos casos nosotros les podemos ayudar, ¿no? Acudan con nosotros. La intención es crear sinergias duraderas, es ofrecerles una alternativa viable y sobre todo segura, ¿verdad? Para llevar a cabo esas actividades de transporte. Por mi parte, es lo que traigo para compartir con ustedes. Nuevamente, reitero, espero que sea una información bastante provechosa, pero sobre todo que les permita robustecer sus actividades cotidianas en términos de seguridad. Volvemos a repetir, todos nosotros en cierto momento estamos inmiscuidos en el transporte. Es más, a veces no necesariamente porque estemos transportando algo, sino porque nos estamos transportando nosotros mismos, ¿verdad? Nos estamos desplazando en carretera. Y bueno, siempre es provechoso para todos los involucrados, para todos los actores, tener cada vez un sistema más seguro, más eficiente, y eso a la larga, ya lo platicábamos hace ratito, va a evitar trastornos críticos del sistema y eso beneficia a toda la cadena productiva. Hola a todos, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna novedad.